Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien y les mando un fuerte abrazo para todos. Despegamos. Ante la oleada ovni, que no cesa, sino que se multiplica, a veces nos quedamos perplejos al observar cómo un ovni aparece de la nada y va y desaparece. O sobre el horizonte ves cómo se marcha a una gran velocidad. Pero cuando ves un objeto no identificado mantenerse en el cielo durante más de 30 minutos, ya te pones a pensar en el qué querrán decirnos. ¿Para qué esa demostración descarada a vista de todo el mundo? En este vídeo os presento algunos ejemplos. En Medellín, Colombia, el 27 de junio del 2022 se pudo ver por más de una hora a un objeto de forma discoidal manteniéndose inmóvil a no mucha altitud, justo encima de la ciudad de Medellín. La altitud aproximada a la que se pudo ver que estaba el objeto se pudo calcular al compaginar varios vídeos del mismo objeto, pero desde distintos ángulos, y era de unos 200 metros de altura. Pero si se fijan ustedes bien, miren en el siguiente vídeo, también grabado en Medellín, Colombia, el 10 de enero del 2022, como unos residentes de esa ciudad graban a un objeto muy similar al del día 27 de junio, cruzando los cielos también a muy baja altitud. A continuación os presento lo que parece un auténtico aterrizaje ovni. En el transcurso del día 29 de junio de este 2022, en una localidad de Francia, se pudo lograr estas extraordinarias imágenes de un ovni de forma esférica descendiendo de tal forma como si de un aterrizaje tras una colina se tratase. Para mí, un avistamiento bastante notable teniendo en cuenta todo lo que está saliendo a la luz pública por parte de algunos países como Estados Unidos y Brasil. Pero como siempre os digo, vosotros al final sois los que tenéis la mejor opinión. Ahora os voy a mostrar un vídeo también muy reciente y que está dando mucho de qué hablar. El 27 de junio del 2022 se logran grabar a un conjunto de objetos luminosos que aparecieron creando formas geométricas en el cielo nocturno y durante más de una hora lográndose ver claramente desde la ciudad de San Diego, Tijuana, Rosarito y Primo Tapia. Para mí, una clara demostración de intento de comunicar algo. ¿Qué querrán decirnos? Ya que este tipo de demostración se lleva reportando por toda esa zona desde hace más de 8 años, aunque hay que decir que ahora ocurre más recientemente. Hay incluso imágenes grabadas por un telescopio de un aficionado y donde se puede apreciar en uno de los objetos como si tuviera algún cuerpo sólido en el interior de la luz que lo envuelve. Hay también otro vídeo donde se puede apreciar perfectamente que los objetos se encuentran a una distancia y altitud que los sitúa en medio del mar, de ahí que se viera en tantos lugares a la misma vez. Aproximadamente una hora después de que se lograran ver estas luces, las fuerzas aéreas estadounidenses enviaron varios aviones a investigar, manteniéndose en un patrón de espera, dando vueltas por la zona del avistamiento, como si quisieran esperar a que sucediese nuevamente para poder tener un registro fotográfico o en vídeo de los objetos, filmándolos desde los aviones. E incluso mandaron aviones espías para ampliar el radio de acción por si volviese a aparecer. En este canal, desde sus comienzos, os he referido en cientos de ocasiones la falta de imágenes y de información sobre por qué, cuando ha ocurrido un evento de estas características, sobre objetos misteriosos que se mantienen durante mucho tiempo en el mismo lugar y no hay noticias de la salida de aviones o helicópteros para su investigación, puesto que estos objetos están invadiendo el espacio aéreo. Algo que nos demuestra que el tema ovni extraterrestre parece que se está tomando bastante más en serio que en décadas pasadas. Y por último, os muestro un vídeo algo breve pero alucinante, ya que la escena nos muestra a dos aviones militares persiguiendo o escoltando
a un objeto volador no identificado. Vuestra opinión es la que cuenta. Bueno, compañeros, espero que el vídeo os haya resultado interesante y haya sido de vuestro agrado. Si no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis y a que le deis a la campanita para recordaros que he vuelto a colgar un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo despegue, amigos y amigas.